Muchas gracias a los invitados por asistir esta semana de la comunicación. Un tema candente, un tema de actualidad, elecciones en Estados Unidos y la comunicación política. Yo creo que hay muy pocos países donde el resto del mundo está pendiente todo el día de las elecciones. Se eligen presidentes en todos los países del mundo, pero nunca me he visto siguiendo por televisión en directo las elecciones en Francia o en Canadá. Esta es una elección muy particular. Incluso algunos dicen que todos deberíamos elegir presidente de Estados Unidos, porque una buena o una mala elección a la larga nos termina implicando a todos. Mucho a los invitados. Tenemos a la doctora Mariana Di Maio, licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, con su maestría en Periodismo en la Universidad de Missouri, Columbia, y su doctorado en la Universidad de la Florida. Antes de ser profesora en Lehigh, fue profesora en San Diego State University, y además tiene variados grupos de investigación sobre el periodismo, y es investigadora principal de 2 grupos en Paraguay. El profesor Jairo Velázquez, especializado en temas de la comunicación política y las relaciones internacionales, está haciendo su doctorado en periodismo en la Universidad Complutense, énfasis en comunicación política, y está a punto de defender la tesis doctoral, lo que es sacarse una bolsa de cemento de la espalda. Ojalá que todo vaya muy bien, profesor Jairo. Además, es magíster en estudios avanzados en comunicación política y magíster en relaciones internacionales. Y como dice él, papá, esposo, hijo y amigo. Bueno, muchas personas, y he leído por allí, preguntan, ¿es realmente democrático un sistema donde siempre solamente hay 2 partidos, 2 candidatos, y donde a veces no gana el que saca más votos? Tenemos el caso de Al Gore y George Bush, tenemos el caso de Hillary y el señor Donald Trump. 3 millones de votos más sacó Hillary. En un país, entre comillas, normal, pues Al Gore habría sido presidente y Hillary habría sido presidente. Doctora Mariana, bienvenida. Es un tema muy interesante porque es algo que se está discutiendo mucho en este momento acá en Estados Unidos, ¿no? Cómo funciona el colegio electoral y cómo hay ciertos estados que son o tradicionalmente demócratas o tradicionalmente republicanos, casi como que los votantes no cuentan. Los que cuentan son los votantes de los estados en donde la cosa puede ir para un lado o para el otro. El colegio electoral, de hecho ha habido, vos nombraste 2 veces de la historia de Estados Unidos en las que hubo el que ganó el voto popular, no ganó las elecciones, pero hubo 3 veces más en la historia de Estados Unidos en donde esto ocurrió. Una vez fue en 1824, otra en 1876 y otra en 1880. Así que, y bueno, mucha gente cree que si gana Trump en estas próximas elecciones del 3 de noviembre, la razón ganará otra vez sin ganar el voto popular. Eso es algo que está casi sobre la mesa, ¿no? Y bueno, y eso genera que existan estos estados que son los que se llaman battleground states o estados de batalla, en los que los candidatos se fijan fundamentalmente en conseguir electores. De hecho, en el debate presidencial de ayer a la noche, uno de los estados a los que constantemente hacía referencia Biden era Pensilvania, que es donde yo vivo, que es uno de estos battleground states, ¿no? Doctor, dígame. Complementando lo que dice la doctora Di Maio, partiendo del origen de la pregunta de si esto es una democracia o no, tenemos que entender que esto que entendemos como Estados Unidos fue la creación de una figura que no existía a finales del siglo XVIII y que se creó bajo la dinámica de unir 13 naciones que eran independientes entre sí.
Y no solamente eran independientes entre sí, sino que tenían profundas desconfianzas del vecino y de la noción de un poder central frente al cual se levantaron. Entonces, frente a esa idea, crearon este modelo que para el resto de nosotros de democracias republicanas es un poco extraño, que es el colegio electoral, pero que en el espíritu de fondo lo que buscaba era defender la voz, en teoría, de esas minorías que se vieran apabulladas por esa dinámica mayoritaria de la votación democrática y sobre todo de la votación democrática de esos todos votan del siglo XVIII. Entonces, es una democracia muy particular, es una democracia que tiene muchos problemas para renovarse a sí misma, porque ellos no entienden un escenario en donde esa creación de finales del siglo XVIII no sea cuasi perfecta, porque de ahí surgió, o sea, los tres documentos constitucionales de Estados Unidos, la Declaración de Independencia, la Constitución y the Bill of Rights, se constituyen en esa columna vertebral que moverlo ahorita es una dinámica política y electoral muy difícil y para lo cual tú tienes que tener una fuerza en el Congreso y una dinámica coyuntural en la Corte que te permitan hacer esos cambios y yo no lo veo muy cerca. Ayer fuimos testigos del segundo debate, eran 3, pero por razones de la pandemia solamente 2, y vimos un debate más tradicional, digamos, o sea, más, entre comillas, civilizado, como el de los vicepresidentes, que fue bastante respetuoso pese a las controversias que tienen ambos. ¿Qué opina, doctora, del segundo debate? Dicen que ganó Biden, que Donald Trump se contuvo. Algunos asesores le habrán dicho a Donald Trump, contrólate, no seas tan agresivo, que eso te está perjudicando. ¿Cómo lo vio? Bueno, definitivamente acá, por lo menos en lo que he venido escuchando en las noticias esta mañana, lo que dicen es que la que ganó fue la moderadora. Y creo que es así, ¿no? No estoy tan segura de que Biden haya ganado el debate. Creo que lo que ocurrió fue que Trump no fue Trump, ¿no? Trump se convirtió en alguien que no era él para poder pasar por esta instancia, que debe haber sido seguramente lo que le dijeron que tenía que hacer. Se notaba un Trump contenido, se notaba un Trump que no era que no se mostraba el Trump que, por ejemplo, hemos visto hasta ahora y que vimos durante las elecciones del 2016, ¿no? Creo que, de todas maneras, Trump es una persona que hace una, estoy tratando de traducir del inglés al castellano, performance, ¿no? Que sabe actuar, ¿no? Que sabe poner una actuación muy bien y él se dirige a su base de esa manera. Y entonces hubo varios momentos, de todas maneras, durante el debate de ayer, en donde él logró muy bien eso y en donde logró hacer que Biden tambaleara en sus respuestas, que se equivocara y no fuera tan elocuente como debería haber sido. Y creo que de todas maneras Biden, sobre el final, cuando él le habló y dio su veredicto final, creo que ahí pudo remontar un poco lo que había perdido y quizás por eso algunos analistas dicen que Biden ganó el debate, ¿no? Por cómo se refirió a sus votantes. Pero de todas maneras creo que Trump fue bastante exitoso en mantener su discurso antipolítico, su discurso con respecto a atacar a Biden por su hijo, etcétera, etcétera. Profesor Jairo, ¿cómo vio ayer el debate? Muy en comunión con lo que estaba diciendo la doctora de Mayo. El debate de ayer tuvo varios momentos en donde Biden siguió marcando una dinámica de separación frente a Trump. Trump siguió en su discurso
ciencia ficción, por eso es tan interesante el ir a revisar los pocos argumentos que se presentaron, ya que nos vamos a encontrar que muchos de ellos hacían parte, como dicen muchos los fact-checkers de los medios de comunicación en Estados Unidos, muchos hacían parte de la ciencia ficción y no relacionado con la ciencia, porque esa es una estrategia que utiliza y, como muy bien le dice la profesora de Mayo, permite que Trump se relacione con un grupo particular de sus seguidores. Biden iba relativamente bien hasta el último momento, hasta los últimos 5 minutos, en donde precisamente entraron en juego dos swing states de los que hablaba la doctora Di Maio, precisamente Texas y Pensilvania, cuando Biden falló en su estrategia de explicar cómo va a ser la implementación de sus ideas del Green New Deal frente a las energías renovables y frente a las industrias del petróleo, que para estos dos estados son especialmente importantes. O sea, ahí falló. Pero aquí un elemento adicional que yo quiero destacar, y es que para entender el comportamiento de Trump en este debate, siempre que nos remontemos 4 años atrás. Los últimos 15 días de la campaña de 2016 nos van a decir mucho cómo van a ser estos últimos 15 días de la campaña del 2020. Y es que hace 4 años, por estas épocas, estábamos apenas solucionando el escándalo del FBI con los correos de Hillary, y Trump, sorpresivamente, durante los últimos 15 días de la campaña, se pegó al mensaje. Le dieron un script, le dieron un libreto y él se mantuvo en él. Y yo creo que un escenario que vimos que nos puede marcar ese futuro fue lo que vimos ayer. Y es que Trump le dieron un libreto, ataque sobre estos elementos, no responda nada, compórtese como un candidato, no como el presidente, e intente sacar esto adelante. Y yo creo que eso fue lo que vimos ayer. Doctora, ¿usted cree que es aconsejable políticamente hablando que Donald Trump cambie su estilo cuando su estilo es el que tiene al público cautivo que vota por él? O sea, él no es fuerte en los afro, ni es fuerte en los latinos, él es fuerte en su grupo. Y si cambia el discurso, pues defrauda al grupo que siempre va a votar por él. Si fuera tibio, no sería Donald Trump, y el estilo de él ha sido exitoso, por lo menos en el 2016. Vamos a ver si en el 2020. ¿Es aconsejable que cambie el estilo y se ponga más políticamente correcto? Yo creo que no, definitivamente no. Yo creo que de todas maneras lo que él hizo ayer no lo alejó de su base, porque se contuvo, pero no tanto, ¿no? Digo, Trump miente, sabe mentir, sabe cómo hacerlo, es un experto en esa, y bueno, durante el debate ayer constantemente Biden se veía obligado a decir eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad, ¿no? Porque Trump utilizó esa estrategia de atacarlo con mentiras sin parar, con frases hechas, con su discurso anticiencia, con, la pandemia no existe, la pandemia es un hoax, digo, sin usar esas palabras exactamente, pero bueno, el virus ya se está yendo, y cosas por el estilo, ¿no? Tenemos que abrir la economía, tenemos que abrir las escuelas, porque esa es la salida que tenemos adelante nuestro, ¿no? Y él continuó con este discurso, que es el discurso que le ha servido mucho con su base en estos tiempos de pandemia y de algunos confinados, mientras otros salen a pelear por su derecho a no usar máscaras, ¿no? Barbijos. No sé, ustedes dicen tapabocas, barbijos, yo ya no sé cuál es la palabra que se utiliza ahora, pero bueno, de todas maneras, toda esa movida, creo que él siguió hablándole a esta base y no se alejó tanto. De hecho, los comentaristas, inmediatamente después del debate, por ejemplo, el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, dijo que él estaba muy contento con cómo Trump había
estaba en el debate porque continuó manifestando todas sus políticas, ¿no? No sé, me parece que se calmó un poco, pero no tanto como para perder esa conexión con su base, ¿no? Profesor Jairo, ha sido muy criticado, sobre todo el primer debate. Usted que ha visto hartos debates ya en su vida sobre las elecciones en el... ¿Considera que el nivel desde Hillary hasta acá ha bajado muchísimo? Desde Kissinger, desde Kennedy, Nixon hasta ahora, yo pienso personalmente que estos últimos dos elecciones, los debates han sido bastante pobres. Bueno, sí, el debatir es un arte. E incluso tiene elementos científicos de fondo y más desde los debates de la campaña del 60. Y obviamente el debate sale dependiendo de los que debaten. Yo no dudo que Hillary tiene una gran capacidad de debate, incluso mucho mejor que Joe Biden. Una de las cosas que estaban diciendo los comentaristas ayer era precisamente que estaban aliviados que Joe Biden hubiera salido bien de los debates, de los debates en escenarios finales de elecciones, el cuarto debate en el que él participa, y pues dijeron que esos 4 fue el mejor. No nos olvidemos que en el 2008, cuando él se presentó junto a Sarah Palin fue la gran vencedora de ese debate, una cuestión un poco surrealista y que llenó de esperanzas a los republicanos en esa elección, pero que obviamente la candidata se encargó muy poco tiempo después de demostrar que esas esperanzas estaban infundadas. El asunto de estos 5 últimos debates, los 3 de las elecciones pasadas, y estos 2 tienen un elemento en común, y es Donald Trump. Donald Trump no es una persona que esté capacitada para este tipo de debates. Está capacitada para una discusión en una sala de juntas, bueno, y digamos que más o menos eso, pero para un debate no. Lo que pasó ayer, y la profesora de Mayo lo decía muy bien, es que Donald Trump le estaba hablando a su público, pero a un público en específico. Es que ahorita, y con esto hacerle un homenaje a la profesora María Isabel Magaña, es que los datos que nos vienen desde Estados Unidos son muy interesantes. Y ayer Trump le estaba hablando a 3 estados. A 4 estados. Le estaba hablando a Pensilvania, a la Florida, a Texas y a Arizona. Estados en donde muy seguramente 3 de los 4 los republicanos tienen muy buenas chances de imponerse, pero que van a ser estados que le dan vida a la campaña republicana dentro de los modelos estadísticos que se están manejando en la actualidad. Miremos este escenario. En este momento, la campaña demócrata tiene un 87% de posibilidad de llevarse la victoria en la Casa Blanca. Y la campaña demócrata se lleva la victoria en la Florida, en Arizona o en Texas. En cualquiera de esos 3 estados, el porcentaje sube por encima de los 90. Estos son estados que están muy competidos, que Trump tiene una ventaja, pero es una ventaja que está dentro del margen de error. Entonces, ayer Trump estaba jugándosela por su vida, en esos estados específicamente. Porque si los demócratas ganan ahí, no necesitamos esperar los votos por correo, ya la victoria matemáticamente es de ellos. Entonces, los debates dependen del ser humano y de la situación del ser humano en ese instante. Ahora, doctora Mariana. Por ahí diferir un poco en tu apreciación de que Trump no sirve para estos debates. Yo creo que sirve y mucho, porque ha generado descolocar al oponente, ¿no? Y creo que en ese sentido ha demostrado que si bien, bueno, la discusión con el primer debate fue terrible, no sirvió para nada, fue el peor debate de la historia, creo que el resultado, digo, desde el punto de vista del espectáculo, quizás no sirve, pero desde el punto de vista de cómo él atrae a sus votantes,
Yo creo que es diferente y quizás nos tendríamos que preguntar cuál es el objetivo de hacer debates presidenciales, ¿no? ¿Atraer a los votantes o tener un espectáculo que sea agradable para mirar? Y quizás ahí es cuando, digo, en ese sentido es que difiero con vos, no sé si se entiende. Creo que en el primer debate logró atraer muchísimo a sus votantes, porque sus votantes, yo digo, me los imagino, ¿no? Sentados en esos sillones que tienen lugares para poner las latas de cerveza y comiendo y festejando cada ataque que hace Trump. Digo, lo digo casi que me parezco a Hillary cuando dijo el network of deplorables, ¿no? La red de deplorables, no sé si esa es una palabra en castellano. Pero creo que en ese sentido Trump sigue ganando, ¿no? Y los que estamos en contra de Trump nos desesperamos, porque nos pasa que esta cosa. Y por otro lado, quiero traer a la discusión otro tema que creo que es muy importante, y es que una cosa que se discute mucho entre los círculos de demócratas es que los demócratas no tienen a un buen candidato, porque tienen a un candidato que es extremadamente moderado y que se cuida demasiado de ser moderado. Y entonces, al enfrentarse con un candidato como Trump, no se logra atraer al voto que hace falta atraer para marcar la diferencia. Ayer, no sé si ustedes notaron, en varias instancias Biden se separó de Obama, ¿no? En un momento dado hasta dijo, en ese momento él era el presidente, yo no lo era, ahora el presidente voy a ser yo. Y eso no sé cuán bien le juega a Biden con el voto negro, por ejemplo. O cuando dijo, sin darse cuenta, creo yo, porque Trump traía a colación a Bernie Sanders varias veces, dijo, usted está nombrando un candidato que no está en las elecciones, ¿no? Yo gané las primarias porque soy diferente a cada uno de los candidatos que estaban en esas primarias y no tengo nada que ver con sus ideas. Y se olvidó en eso que Harris era una de las que estaba contra él en la primaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, indirectamente, también la atacó a Harris. Y yo creo que eso es un error de Biden, porque en ese sentido él está perdiendo esos votos que trata de atraer Biden no ganó la interna porque es Biden, la ganó porque Obama lo apoyó, porque se pegó a Obama, porque los Clinton lo apoyaron, o sea, lo ganó porque era el candidato del establishment demócrata. Pero al ser el candidato del establishment demócrata, no realmente eso le sirvió para ganar las internas, pero no sé si va a ser suficiente para ganar las elecciones. Y eso es preocupante en ese sentido, ¿no? Profesor Jairo, usted notó que lo que más decía Trump era, yo no soy político, usted es el político, yo no soy político. Como que está tan desprestigiado ser político que decir que uno no es político puede dar más votos. Bueno, es que es el mensaje que él ha manejado desde un principio, o sea, el concepto de ser un personaje que esté por fuera del establishment, como bien lo dice la doctora de Mayo. Y yo quisiera responderle a la doctora de Mayo, es exactamente, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ella plantea frente a la figura de Donald Trump en los asuntos de los debates. Y tiene toda la razón, o sea, en cuanto a su creación de personaje, es un personaje efectivo, disruptivo dentro de estas discusiones. Y efectivamente vale la pena abrir el debate frente a si los debates son necesarios o efectivos, sobre todo en la época en la que estamos viviendo. Sin embargo, me voy a separar un poquito de la doctora Di Maio frente al hecho de que, frente a dos puntos específicos. Número uno, ayer Trump necesitaba hablarle a una gente que no le habló.
necesitaba construir su mensaje y precisamente su personaje no le permitía hablarle a esas personas que votaron por él hace 4 años, pero que en este momento, precisamente por su comportamiento en la Casa Blanca, están bastante más alejados de él. Entonces, frente a ese punto, yo creo que ayer, si Trump se hubiera salido un poquito más de su personaje y hubiera abrazado un poquito más la dinámica natural de un debate, electoralmente le podría haber servido un poquito mejor. Y la distancia con la doctora de Mayo sí se nos va a aumentar un poquito frente a la visión que yo tengo de la elección que se viene, porque es una elección demasiado atípica, en donde los escenarios de polarización son tan influyentes en la mente de las personas que la gran mayoría de ellas no están votando por un programa, un elemento que ha sido el gran ausente de todo este debate. Ayer los especialistas nos hablaban que era la primera vez que podíamos ver una especie de propuestas de las campañas y tal. Esto nos tiene que mostrar que de aquí atrás, lo único que no hemos visto han sido propuestas reales de las campañas. Y eso nos habla de campañas hechas en tiempos de polarización, en donde los candidatos no dicen, oiga, voten por mí, sino no voten por el otro. Y bajo esa premisa, Joe Biden, y en esto estoy de acuerdo con la doctora de Mayo, Joe Biden no ganó las elecciones primarias. Los otros candidatos se retiraron, se suspendieron las votaciones porque arrancamos pandemia, y los apoyos comenzaron a sumarse a Biden, haciéndolo el personaje más ideal o con mayores posibilidades de vencer a Trump. Y ese es el fondo. En este momento los votantes demócratas no están viendo en Biden que es el candidato perfecto, porque no lo es. Que por cierto, de los 11 candidatos que estuvieron en las primarias demócratas, pocos manejaban números favorables importantes como para proyectarlos a este clase de nivel, y sobre todo que le hicieran sombra a una figura como Donald Trump. Entonces, se entiende que Biden no es el candidato preferido, pero entienden que es aquel que les permite derrotar a Trump, como calmar las aguas y preparar las elecciones del 2024, en donde ya hay bastantes más y muchas más figuras políticas reconocidas listas en el partido. Estoy totalmente de acuerdo con vos en eso, Jairo. Creo que sí, tratando de contestar la pregunta de Fernando, creo que Trump es el candidato de la antipolítica, ¿no? Constantemente se refiere dice que los políticos nunca hacen nada, no terminan de hacer nada. Yo soy un businessman, un hombre de negocios exitoso, sé cómo hacer las cosas, sé cómo se hacen y vengo acá a demostrarle a todos los políticos que sé hacer todo como tiene que hacerse. Y por otro lado, el tema del voto anti, ¿no? Y creo que en ese sentido me parece a mí que el voto de Trump es un voto por Trump y el voto de Biden es un voto contra Trump. Clarísimo. Y la elección está realmente polarizada, no entre dos ideas o dos proyectos o dos personas siquiera. La elección está polarizada alrededor de Trump. O Trump o no Trump. Cualquier cosa es mejor que Trump. Y digo, para el voto anti-Trump, ¿no? Y creo que eso es verdad. Pero por otro lado, para esos que son indecisos en estos 5 estados o 6 estados ahora, porque vos nombraste a 4, Pensilvania, Arizona, Florida y Texas, pero Texas realmente no está dentro de los estados que estuvieron nombrando anoche, sino que aparece Michigan, Wisconsin y North Carolina como otros. Y terminando, en definitiva, o sea, ¿cómo vos accedes a esos votantes? Y yo estoy de acuerdo con vos que Trump no lo logró como lo debería lograr, pero Biden tampoco.
Y eso no sé si hubo un gran cambio, y será muy interesante ver qué dicen las encuestas, que bueno, que igual de todas maneras la pifiaron bastante en el 2016, así que yo veo a las encuestas con bastante escepticismo estos días, ¿no? Y la otra cosa de la que no hablamos acá es el tema de la participación, ¿no? La participación en las elecciones y cómo se ha venido hablando, cómo se está discutiendo y cómo aparece en el discurso cotidiano esto de la participación en grandes números. Bueno, ayer salió una nota en el Washington Post en donde decía que ya más de 47 millones de personas han participado, 23 millones de estas han sido en estos battleground states, y cómo eso puede ser un movimiento, una señal de que las cosas van a ser diferentes. Sin embargo, cuando son encuestados los votantes de Trump, ellos todavía no votaron. Y ellos van a votar el día de las elecciones porque así es como se los pidió Trump, ¿no? Entonces, realmente no podemos saber si estos son números récord porque la gente está saliendo en manada a votar contra Trump, o si esto tiene que ver con un tema de cuál es la posición frente a la pandemia, y es los demócratas, que son los que en su mayoría han votado, las personas que están registradas como votantes dentro del Partido Demócrata, son los que en su mayoría han ido a votar, estos 47 millones de personas. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que los votantes demócratas tienen una postura con respecto a la pandemia que hace que votan a distancia por lo que se llama voto por correo, o absentee ballot, que es voto ausente cuando estás en otro lugar pero votás en tu estado de nacimiento. Entonces, no se puede saber cuál es esa respuesta. Entonces, creo que vamos a tener que esperar un poco a ver cómo es que se vienen manejando las cosas en los próximos días y ver hacia qué lugar va el electorado flotante. Que tengo mis dudas de que ninguno de los dos haya capturado a ese electorado. Jairo. Gracias, Fernando. Yo estoy completamente de acuerdo con la doctora Di Maio, sin embargo, permítame un poco renovar mi confianza en las estadísticas. Yo sé que es una discusión muy matemática de los márgenes de error y tal, pero tengamos en cuenta algo, y es que Hillary perdió Pensilvania, Wisconsin y una de las Carolinas por un porcentaje, Wisconsin, Pensilvania, sí, y una de las Carolinas, por un porcentaje cercano al 1%. Entonces, si ella hubiera ganado 2 de esos 3, le habría alcanzado los votos electorales, porque son estados el que gana se los lleva a todos, para alcanzar a la presidenta. Y déjenme, le doy un datico que lo anoté aquí. Entonces, en este momento estamos hablando que han votado 50 millones de personas en el voto adelantado, ya sea en ir y depositar su balota o a través del correo. Ese número es muy significativo porque ya a 2 semanas de las elecciones ya se alcanzó la cuota de todos los votos adelantados que se tuvieron hace 4 años. Eso quiere decir que vamos a superar los votos adelantados, o puede ser por la pandemia, y pueden ser, como muy bien lo dijo la doctora Di Maio, que los republicanos trumpistas vayan a votar en las elecciones y el resto simplemente sean personas que se están adelantando. Pero los modelos están proyectando casi 155 millones de votos, que son 20 millones de votos más que hace 4 años. Y para complementar lo que dice la doctora Di Maio, es verdad, y lo que dice María Angélica Rivera aquí en los chats, es verdad que el voto en la actualidad es un voto contra Trump.
Y muchos de los grandes aliados que en los últimos meses ha recibido la campaña demócrata son ex-republicanos. Específicamente un proyecto muy interesante desde el punto de vista investigativo académico que se llama The Lincoln Project, que son una serie de ex-asesores de campañas presidenciales y políticas de muy alto nivel dentro del ámbito republicano, que tomaron la decisión de enfrentarse en batalla, en guerra, contra Donald Trump. Entonces, esto lo que nos está mostrando es precisamente que, como muy bien lo dice la doctora de Mayo, no estamos en una campaña política de ideas, estamos en un conflicto, en donde el otro no es mi adversario político, es mi enemigo y hay que sacarlo de ahí. Y eso es el tipo de política que existe en escenarios de alta polarización como el que se está viviendo en este momento en Estados Unidos. Doctora Mariana. Perdón. No, quisiera agregar una idea a lo que dice Jairo, porque yo creo que uno de los grandes éxitos de Trump es que él funciona y opera en oposición a otros. Él es quien es porque otros están contra él, ¿no? Y eso, que hay campañas en su contra, conspiraciones domésticas, externas. Ahora, bueno, salieron a acusar al gobierno de Irán porque sacaron información de votantes, listas de votantes demócratas a los cuales les mandaron emails, haciéndose pasar por los Proud Boys y entonces amenazando a los votantes demócratas que tenían que ir a votar por Trump. Se dice que los rusos también están obteniendo información, cuando en realidad esta información que dicen que casi lo acusan a Irán y a Rusia como hackear, es información que cualquiera de nosotros puede ir a las páginas de internet y obtenerlas. O sea, la información, listados de votantes y su afiliación política están disponibles en internet. No son cosas que uno tiene que hackear nada, ¿no? Pero él no digo que esté bien que se meta Irán y Rusia en los affairs de las elecciones de Estados Unidos, pero lo que quiero decir es que Trump utiliza estas herramientas para ponerse en el rol de víctima, ¿no? Él opera en oposición a otros y de esa manera gana el apoyo de su base. Y otra cosa que quiero decir con respecto a lo que vos decías de la participación y del aumento de participación, ayer escuchaba en el predebate que estaban diciendo que hay varios estados de estos de los battleground en donde los republicanos han logrado registrar votantes en mayor cantidad que los demócratas y que han superado más de 100.000 registros que los demócratas en 3 de esos estados. No me acuerdo cuáles eran, así que no los voy a decir, no quiero dar información errónea. Pero, en relación con eso, está esta idea del gigante dormido, ¿no? Que creo que en mucho tiempo se hablaba que en Estados Unidos se hablaba de esta cosa del gigante dormido, los que no participan en las elecciones, los que no van a votar, y siempre se creía o se decía, se refería a estas personas como los grupos de las minorías, los negros, los latinos, que porque tienen que trabajar no pueden ir a votar o porque tienen dificultades para tener identificación, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto es una teoría mía, ¿no? Ni ha sido puesta. Yo creo que este gigante dormido es más bien ese votante fanático de Trump que pertenece a esas clases marginales que no son ni latinos ni negros, que son blancos, y que están precisamente en estos estados que son los battlegrounds, que son Michigan, Wisconsin, o sea, son estados donde hay muchos blancos, y por eso Trump apela a estas personas, ¿no? En Pensilvania también, digo, yo vivo en un barrio en donde cada 2 casas hay una bandera gigante de Trump en la puerta, ¿no? Y eso es un barrio de clase media, no es un barrio pobre tampoco, ¿no? Pero está ahí presente, él le habla a esas personas, que son personas que quizás de otra manera no participarían, y yo creo que es posible que esos números que aumenten
la cantidad de votantes puedan ser de este sector también, ¿no? A mí no me cabe la menor duda, y por eso yo hace 4 años aprendí mi lección, y yo no sé quién va a ganar, sino cuando digan, este es el presidente y se acabó, porque estoy completamente de acuerdo, perdón un segundo, estoy completamente de acuerdo, porque la política en Estados Unidos es muy particular. Así como en Colombia la política se define mucho en las ciudades, en Estados Unidos tú tienes que tener en cuenta cada uno de los escenarios presentes, que son muy diferentes. No solamente los escenarios entre estados, sino los escenarios urbanos, suburbanos y rurales. Y las fuerzas de estos dos candidatos son completamente distintas dependiendo del escenario que vemos. Y dependiendo del escenario tenemos que ver si van a votar en masa o no. Y ahí estoy completamente de acuerdo con la doctora Donati. Profesores, Mariana y Jairo, con la mano en el corazón, ¿ustedes se imaginan la noche del 3 de noviembre un candidato que nos reconozca los resultados, con mucho respeto al estilo de Guinea Ecuatorial, República Centroafricana? O sea, ¿es posible ese escenario, doctora Mariana y profesor Jairo, o no? Yo creo que si pierde Trump, sí es muy posible. Yo veo un escenario en donde el 3 de noviembre no sabemos quién es el presidente. Bueno, eso también. De hecho, Pensilvania, lo tenía acá, porque no sabía que no me iba a acordar. Pensilvania y Wisconsin, que son dos de los battleground states, no se pueden empezar a contar los votos por correo hasta el 3 de noviembre. Iowa, Michigan, New Hampshire no se pueden contar hasta una semana antes. Con lo cual, ahí tenés ya 3 estados que son battleground, en los que no va a haber resultados de los votos por correo hasta probablemente después del día de las elecciones. O sea que a menos que haya un candidato, como decía Jairo, que gane Texas, Arizona, Florida y todo lo demás para poder saber, creo que no vamos a saber quién es el próximo presidente hasta probablemente bastantes días después de las elecciones. Profesor Jairo, ¿no es preocupante que los candidatos ya tengan tan avanzada edad? Imagínense si es elegido Biden, se duda de su reelección, porque ya en su reelección va a tener como 80 años. Donald Trump tiene sobre 70. ¿Eso lo ve usted negativo o positivo? ¿No hay renovación en la política norteamericana? O sea, candidatos sobre los 75 años, respetando mucho a la gente que tiene sobre 75 años, pero estamos hablando de un cargo no muy relax. Sí, no es un cargo fácil, pero así como hace 4 años me equivoqué y este año no sé quién va a ganar. Hombre, si a mí me dicen, si a mí me dan una opción de apostar $1,000 a que Biden es un presidente de un solo periodo, pues yo me juego esa apuesta. Yo no creo que este vaya a ser una administración de 2 periodos con reelección de por medio, porque no veo las cualidades del candidato para aguantar una presidencia tan compleja como la que va a tener el presidente de Estados Unidos los próximos 4 años, y además una elección posterior. Y sobre todo no lo veo porque es que detrás de Biden hay unos candidatos políticos y unos candidatos a este tipo de cargos de elección popular que están ahí. No podían presentarse en esta porque o no estaba el COVID, o son muy jóvenes, o no tenían, pero para dentro de 4 años van a estar ahí. Y su nivel de aprobación va a ser esa hora importante. Yo asumo que de no mediar catástrofe se mantendrá en ese promedio. Ahora, que no haya renovación, pues tengamos en cuenta lo que la doctora de Mayo y yo decíamos hace unos minutos, y es que esta no es una elección cualquiera, es una elección bastante sui generis, y el tipo de candidato que tenía que enfrentarse a Trump, el Partido Demócrata no lo tenía listo, a no ser que se lanzara Michelle Obama.
dentro de cifras, dentro de popularidad, dentro de estadísticas. Ya ahorita hay otro escenario, dentro de 4 años seguramente otro. Entonces yo creo que va a ser, son candidatos coyunturales para un periodo de 4 años. Y volvemos a barajar en 4 años. Profesora, ¿usted piensa que la relación que ha tenido Donald Trump con Rusia es como sospechosa? Él le dispara todo. Con los europeos occidentales democráticos, Angela Merkel, el presidente de Francia, como que no hay mucha química, como que le da sus palitos, pero con el presidente Vladimir Putin nunca ha habido ataques. Algunos mal pensados, que hay muchos, dicen que Rusia les sabría algo, porque es muy suave en su relación con Rusia. En cambio, que no deja títere con cabeza sus relaciones con líderes como los de Canadá, los de Francia, los de Alemania. ¿A qué cree usted que nunca ataca a Rusia, nunca ataca a Vladimir Putin? Bueno, no nos olvidemos de las acusaciones comprobadas que hubo de la influencia rusa durante las elecciones del 2016, ¿no? Creo que le debe un favor Trump a Rusia. Y creo que eso puede ser un favor. Y eso puede ser una de las causas, pero creo que además son socios comerciales por fuera de lo que es los Estados Unidos también, ¿no? Y bueno, eso es algo que se ha tratado de comprobar y no se ha podido aún, pero bueno, hay muchas cosas en la relación de Trump con Rusia que hacen que él no se enfrente directamente. Una de las cosas que dijo ayer Biden, ¿no? Que creo que fue una de las cosas más fuertes que dijo, y le dijo, vos te juntás con thugs, usó la palabra thug, que bueno, que es un malhechor, un matón, ¿no? Y se refirió cuando hablaba de eso, se refería al presidente, a Norcorea, se refería a China y se refería a Rusia, ¿no? Y bueno, nada, ahora yo creo que se están tratando de separar un poco de Rusia con estas acusaciones que están haciendo de Rusia teniendo cierto tipo de injerencia en las elecciones, robando información de votantes, etcétera, etcétera. Profesor Jairo, lo vi como... Sí, es que el tema de Rusia es muy particular porque antes de que él fuera presidente, él tenía profundas relaciones comerciales con Rusia. Y como muy bien lo dice la doctora de Mayo, el Senado, la Cámara comprobó las indelicadezas que llevaron al impeachment de Trump. Lo que pasa es que no tuvieron los votos. En el Senado no tuvieron los votos para condenarlo, pero las conductas se comprobaron. Entonces, Trump no sería presidente sin Rusia. Trump no sería presidente sin Rusia, porque además recordemos que muchos de los leaks de información demócrata que salió en el 2016, o sea, se comprobó que llegaron a Wikileaks a través de hackers rusos. Hay mucha gente participante con variadas preguntas, hay que darles un espacio. Aquí hay una pregunta bastante interesante, doctora Mariana. Esteban Escobar, ¿cómo le estaría yendo a Donald Trump sin pandemia? Política ficción. Creo que es muy difícil contestar esa pregunta porque en los últimos meses Trump ha construido un discurso, o sea, ha continuado su construcción de personaje utilizando a la pandemia como herramienta, ¿no? Entonces, pero si no hubiese habido pandemia, es probable que hubiese habido otra cosa. No creo que Trump no hubiera tenido otra herramienta para utilizar. Así que no sé si las cosas serían muy diferentes. Quizás, a mí me bombardean el teléfono con mensajes de texto y llamadas para asegurarse de que yo vaya a votar, de que yo haya votado por correo, de todas esas cosas, y quizás la diferencia hubiera sido que en lugar de eso hubiera tenido gente golpeándome la puerta de la casa para
asegurarse de que yo vaya a votar y todo eso. Pero más allá de eso, no sé si hubiera sido muy diferente. Realmente, me cuesta mucho. No sé qué piensa Jairo al respecto, pero... Bueno, si tenemos la licencia de movernos en ciencia ficción, yo me devolvería a 1992 a la frase de James Carville, el asesor de Bill Clinton, que decía, es la economía. ¿Sí? Entonces, la economía en un encuadre informativo estaba presentada de tal forma antes de la pandemia que todo estaba muy bien. Todo está muy bien para una parte de la población, no para toda. Pero todo está muy bien. Que es que los movimientos sociales contra el racismo, es que X, es que Y, es que Z. Esos son elementos que ya existían antes, que se potenciaron por los problemas reales y que existen históricamente en Estados Unidos y que potenciaron durante la pandemia, pero la dinámica económica de Estados Unidos iba tan bien para ciertas personas y era presentada de tal forma que yo creo que la distancia habría sido mucho más favorable a Donald Trump. Obviamente, entre escenarios de ciencia ficción. Profesor Jairo, siguiendo con la ciencia ficción y la política ficción, Manuel Martínez, ¿cómo podría enfrentar Biden una vacuna hecha por el gobierno Trump una semana antes de las elecciones? Bueno, el gobierno Trump, la administración Trump ha invertido grandes cantidades de dinero apoyando varias de las vacunas que están desarrollando distintos laboratorios en este momento. Esa es una gran pregunta. ¿Y él cómo lo afrontaría? Cambiaría el encuadre. Y es lo que está haciendo Biden. Lo que está haciendo Biden es diciendo, cuando me diga Anthony Fauci, yo me pongo esa vacuna. Y cuando salga esa vacuna, pues se la pondrá y tal. Y le dará cero reconocimiento a Trump. Profesora Mariana, se le critica un poco el modo de hacer política a Donald Trump, que sus relaciones internacionales serían bastante sui generis. Pero fíjese usted que en las últimas semanas anotó 2 goles. Las relaciones de Israel con Bahrein y con Emiratos Árabes. Incluso él con su modestia habitual dijo, demoramos muchos años en relaciones Jordania-Israel, Egipto-Israel, y yo, en una semanita, logré estas 2 cosas. ¿Algo de mérito tiene o no? Yo creo que el mérito es más ajeno que propio. Claro. Y tiene que ver con alianzas que van por otro lado, ¿no? Pero no estoy tan segura de que el mérito sea de Trump. Y complementando lo que acaba de decir, lo dijo. Complementando lo que dice la doctora de Mayo, son triunfos así de chiquitos dentro del escenario del conflicto Oriente Medio, porque estamos hablando de restablecimiento de relaciones con 2 emiratos ricos, pero es que no son esos 2 no son los de donde surgen los problemas con Israel. Incluso es muy interesante dentro del espectro de las relaciones internacionales que estos problemas con Israel surgen de países que tienen como uno de sus grandes aliados a Rusia. Entiéndase, Irán y Siria. Y obviamente en un segundo plano un poco macabro, Arabia Saudita. Doctora Mariana, aquí el profesor Juan Cárdenas pregunta algo bastante interesante, y es si realmente los temas latinos, americanos, interesan al electorado gringo. ¿Creen que la estrategia discursiva de Donald Trump de relacionar a Biden con Venezuela y el castrochavismo es eficiente, que puede incidir en el electorado, o el electorado americano realmente los temas latinoamericanos como que no los inciden mucho? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante, porque justamente yo ayer estaba reflexionando acerca de eso y acerca de cómo la apelación al voto latino y temas relacionados con inmigración han tenido un rol mucho más grande en elecciones pasadas del que se tiene en este momento. Anoche se habló muy superficialmente sobre la reforma migratoria y sobre el problema serio, muy serio,
que tenemos que hay 545 niños que fueron separados de sus padres, a los cuales no se puede ubicar a sus padres, ¿no? Y bueno, Trump le devolvió el ataque a Biden diciendo, bueno, yo no soy el que armó esas jaulas, ¿quién fue? Y la verdad que me iba a tratar de fijar y buscar, porque bueno, eso claramente debe haber alguna alusión a probablemente Obama. Algunas de las jaulas se armaron durante el gobierno de Trump, pero otras lo preceden, ¿no? Y bueno, todos sabemos que el gobierno Obama fue bastante terrible con su política migratoria y fue uno de los que más personas deportó en la historia, ¿no?, reciente de Estados Unidos. Y creo que toda la cosa de la apelación al voto latino no está presente en estas elecciones. Y creo que tiene que ver con esto de que es un voto anti-Trump, fundamentalmente, como está planteado, y no hay nada de propuesta para ninguna comunidad en especial, porque incluso el tema del racismo en el debate de ayer también fue tocado superficialmente. Y para responder específicamente la pregunta de Juan David, creo que no creo, ¿quién se pueda creer que Biden tiene una conexión con el castrochavismo? Son solamente los fanáticos trumpistas. No creo que ningún demócrata se crea eso, ¿no? Y creo que cuando se hablan y se hacen algunas acusaciones con respecto a alguna conexión, con respecto al progresismo, que tiene simpatías hacia Cuba o Venezuela, quizás se refieren más a Bernie Sanders que a Biden, y en un par de veces en el debate ayer, Trump intentó hacer esas conexiones y Biden inmediatamente se separó, y creo que nadie se lo cree, por lo menos dentro del público demócrata. Jairo no está de acuerdo. No, estoy completamente de acuerdo. Sí. Estoy completamente de acuerdo, solamente quiero aportar un número que ratifica o sea, que va en comunión con lo que está diciendo la doctora de Mayo, y es que Trump, cuando construye sus discursos, cuando construye sus mensajes, le está hablando a un público en particular. Tengamos en cuenta que la población de migrantes venezolanos aumentó casi en un 2000% en Florida. Y seguramente el triunfo en la Florida, lo que dicen las estadísticas, aunque vuelvo a aclarar que hace 4 años esos márgenes de error nos engañaron, lo que dicen las estadísticas es que en la Florida cualquier voto cuenta. Y muchos de esos venezolanos que llegaron a la Florida son venezolanos que llegan con ciudadanía americana. Entonces, ese tipo de discursos le está llegando, como muy bien lo dice la doctora de Mayo, a los cubanos de siempre, pero a cerca de 70,000 venezolanos que están en capacidad de votar y que no ven con buenos ojos a la administración Obama frente a su relación con Chávez y con Maduro. Doctora Mariana, sería muy raro que un demócrata votara por Donald Trump. Podría pasar, pero sería muy raro. Pero ¿usted no piensa que Donald Trump está muy solo dentro del Partido Republicano frente a referentes? Cuando sale Biden, habían expresidentes allí, Bill Clinton, Barack Obama, la esposa, hasta el señor Jimmy Carter apareció de repente. Pero pues los pesos fuertes del Partido Republicano como que no están convencidos, y algunos han dicho que no votarían por él. Incluso George Bush, hijo, se alejó totalmente ya en la campaña del 2016 con su padre de la campaña de Donald Trump. ¿Por qué esta soledad de Donald Trump en el Partido Republicano frente a algunos referentes? Bueno, primero te voy a contestar a lo que dijiste primero, con que los demócratas no votarían a Trump. Creo que no es así. De hecho, esta semana salió un informe de la radio pública que se hizo acá en Pensilvania, en varios lugares de Pensilvania, donde muchos demócratas históricos apoyaron a Trump en el 2016 y continúan apoyando a Trump
hoy. Que bueno, que eso es algo que para mí es preocupante. Pero por otro lado, y por supuesto esto es anecdótico, ¿no? Porque son reportes periodísticos, con lo cual no hay una respuesta científica, pero algunos demócratas hay que votan a Trump. Por otro lado, bueno, quizás para continuar con eso, una idea más, y es que muchos demócratas votaron a Trump en el 2016 porque no votarían nunca a una mujer. Y creo que algunos lo seguirían votando hoy porque se suman a esta cosa de discriminación y qué sé yo, y algo que ha logrado generar Trump hacia la imagen de Biden, que Biden está viejo, que tartamudea, que se olvida de las cosas, que no puede mantener una oración sin equivocarse, y esto también, ¿no? Esa cosa de apelar al voto discriminatorio. Pero por otro lado, con respecto, la segunda parte de tu pregunta, ¿me recordás, por favor? Porque me distraje y me lo olvidé. ¿Por qué las principales figuras? A Trump, ya me acordé. Yo creo que es precisamente por esto que venimos diciendo que Trump es antipolítica, que Trump es anti-establishment político, por supuesto, no económico, que Trump es anti-establishment. Y estos personajes de la política republicana son parte del establishment, no están afuera del establishment, son parte de las negociaciones. Pero si vos te pones a pensar bien, a la hora de hacerle el impeachment, el único que se paró en contra fue Ted Cruz, pero todos los demás lo apoyaron, ¿no? Y no sé, digo, es relativo, creo que hay una cosa de discurso de nosotros no apoyamos esto y de esa manera fortalecen esta imagen de Trump antipolítica, que funciona muy bien con su electorado. Profesor Jairo, ¿usted cree que los candidatos de la vicepresidencia pueden ayudar a incidir en los resultados electorales? En otro contexto a lo mejor. La elección de Kamala Harris como la segunda detrás de Joe Biden fue un hecho muy importante en la campaña. Fue un hecho histórico por las implicaciones que sea una mujer de descendencia parte afroamericana, parte asiática, el perfil de la mujer, o sea, fue un nombramiento muy importante y la juventud de ella. Pero en cuanto al mensaje, no, estos dos no han sido un aporte tan importante a la construcción del mensaje. Son dos personajes pensados para las administraciones. Cuando fue nombrado Mike Pence como el candidato a la vicepresidencia de Donald Trump, se vio como esa figura con experiencia ejecutiva, capaz de darle al candidato aquellos elementos que no tenía. Algo similar a lo que pasó con Biden con Barack Obama. Y lo que le dio Kamala Harris a Joe Biden fue precisamente este acercamiento al área más liberal aunque Kamala Harris es bastante más de centro que las áreas más liberales de AOC o de Bernie Sanders, pero hombre, no está tan al centro como Joe Biden, y es una persona a la cual se le va a encomendar todo el tema de la reforma judicial relacionada con raza, que es un tema que ella en torno al cual ella ha encuadrado un poco su labor como fiscal del distrito en San Francisco y en California. Entonces, en cuanto a la campaña, no, a las administraciones ya será un tema distinto. Doctora Mariana, si ambos fueran los candidatos a la presidencia, ¿cómo sería? ¿Más atractivo? ¿Mejor el nivel? La verdad que sería muy difícil imaginarse ese escenario, porque creo que Kamala Harris tuvo tan pocos votos como los que tuvo,
no tanto por su ideología, sino que porque es mujer y es negra, mitad india, ¿no? No sé, no estoy tan segura de que la elección de Kamala Harris haya ayudado a Biden a separarse del centro, porque creo que en mi visión Kamala Harris está un poco más a la derecha que Biden, que a la izquierda. Pero sobre todo por su historia y las cosas que le han sido muy criticadas por su accionar contra las minorías cuando ella fue fiscal de distrito, ¿no? Ha tenido una posición muy dura y eso la ha puesto en un lugar en donde grupos de las minorías no la quieren mucho a ella. A mí me sorprendió, de hecho creo, cuando escuché la noticia y muchas personas con las que compartí esto, nuestra sensación fue los demócratas acaban de perder la elección. Pero creo que las circunstancias de cómo se ha dado la campaña hicieron que realmente no importara demasiado quién es el segundo. Y no sé si lo ayuda a Biden a adquirir más votos en las minorías. Me parece que no, porque si no, North Carolina no sería un problema. Pero no lo sé. Le damos el crédito a Wilman Mati sobre la pregunta de los vicepresidentes. La tenía aquí, pero él también la ha hecho allí. Profesor Jairo, ¿qué opina usted de los equipos comunicacionales, de las estrategias por cada campaña? ¿Cuál cree que ha sido o se ha manejado mejor en este proceso hasta noviembre? Las dos campañas han intentado definir lo que ya sabemos de ambos candidatos. De Joe Biden ha intentado mostrarlo como una persona afable, una persona cercana, una persona de confianza, como el Uncle Joe, el tío de todos nosotros que va a venir a ponerle un poquito de tranquilidad a esta locura. Y a Trump lo han mostrado como lo que él ha querido mostrar y como lo que hemos hablado en este conversatorio. Sin embargo, y perdónenme que sea reiterativo, en cuanto a equipos de campaña, yo quiero destacar la labor de The Lincoln Project, que es este proyecto liderado por republicanos en contra de Trump, que ha utilizado unas tácticas de campaña y de encuadre del mensaje muy efectivo, porque ha intentado llegarle, y aquí está lo interesante, ha intentado llegarle a los republicanos con mensajes republicanos, con temas republicanos, vendiéndole al candidato demócrata. Eso me ha parecido a mí fascinante desde el punto de vista de comunicación del mensaje. Porque las otras dos campañas no han hecho nada revolucionario. Han defendido bien sus terrenos, han definido bien sus personajes y se han centrado en ellos. Y poco más. Lo fuera de serie de la campaña ha sido estos escenarios de republicanos rebeldes, Dems against Trump, the Lincoln Project, que han generado unas campañas de comunicación, sobre todo campañas de comunicación en redes, que han sido muy efectivas. Coincido 100% con lo que dice Jairo. Creo que el rol de espacios como el del Lincoln Project, casualmente ayer me compartieron un video que me pareció excelente, en donde se apela al voto masculino y dice, si sos un hombre de verdad, votá por Biden, ¿no? Algo así, ¿no? El mensaje, no dice, no utiliza esas palabras, pero ese es el mensaje del video, ¿no? Y ha habido otros, sí. No, perdón. No, interrumpime, tranquilo. Mil disculpas. No. Es que una de las campañas más interesantes del Lincoln Project es cogiendo un mensaje de Ronald Reagan. Ustedes saben que en la campaña del 80 y del 83, bueno, Reagan vendió la idea de It's Morning Again in America. Es de nuevo la mañana. O sea, sale la luz, hay una esperanza. Entonces, The Lincoln Project hizo un video de It's Morning Again in America vendiendo a Biden. Y es morning, o sea, es de lamentación, es de pésame en América.
vendiendo a cada uno de los aliados de Donald Trump que está en la balota para el Senado. Y el video que habla la profesora de Mayo es un video súper interesante con la voz de Sam Jones, que es uno de los actores cowboys típicos con ese voz, con un vozarrón así, que básicamente es revivir esa campaña de Ronald Reagan, del hombre Marlboro, pero vendiendo un demócrata. Es apasionante, se lo recomiendo a todos. Sí, creo que eso ha sido una cosa que le ha dado un poco de luz a la campaña, ¿no? Creo que esos mensajes de Biden, yo me lo anoté, a ver si lo encuentro en algún lado, porque tengo 1000 notas, pero Biden vendiéndose a sí mismo como, bueno, que él es la paz, no es la violencia, es la generosidad, no es la codicia, es la luz, no es la oscuridad, es lo mejor, no es lo peor. No, la verdad es que son mensajes que para mí no sirven. Son muy cursis y no atraen a ese votante. Digo, si lo que estamos pensando como estrategia de campaña es atraer al votante que está en el medio, esos mensajes no llegan ni por casualidad al medio. Refuerzan el voto que ya está asegurado. Por eso estoy 100% de acuerdo con Jairo que los proyectos que vienen de esos republicanos transformados han sido extremadamente efectivos porque saben cómo hablarle a ese votante, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso. Saben cómo dirigirse a ese votante. Profesor Jairo, esta pregunta se la hago en su condición de colombiano. ¿Usted no cree que es una...? Sí, claro. Fíjese que hay muchos analistas que han dicho que el gobierno actual de Colombia está en una apuesta bastante arriesgada porque está muy pro Donald Trump. Y dicen que no vaya a ser que el resultado electoral sea otro y eso nos podría colocar en una condición incómoda frente al gobierno de Biden. ¿Usted lo ve tan así? ¿Lo ve tan claro? Este tipo de construcciones discursivas vienen mucho de medios de comunicación y se construyen estos escenarios de polarización que también tenemos aquí en Colombia. Teniendo la posibilidad de conocer un poquito más, tampoco es mucho, pero teniendo la posibilidad de conocer un poquito más el discurso, la campaña y la dinámica política norteamericana, el lugar de Colombia no es tan importante como el que nos damos. ¿Sí? Colombia, más allá de ser un socio estratégico de Estados Unidos, es un estado que tiene unas dinámicas dentro de estos escenarios de interés de seguridad nacional norteamericanos, como son el tema de la droga, ahorita la presencia de los carteles mexicanos acá. A eso nos reducimos nosotros. Importancia más allá de eso, si Joe Biden le va a hacer a Iván Duque no es San Pedro. O sea, más allá de lo que, o sea, del rechazo que pueda generar muchas de las políticas del gobierno, no llega al punto que tuvo Samper a mediados de los 90. Entonces, como no llega a ese punto, los demócratas tampoco se van a poner a decir que cambie ya. Digo, no, yo creo que somos demasiado poco importantes para ellos en este momento. Y doctora Mariana, hablando del barrio, ¿no? Del barrio, este barrio bastante particular en que estamos, pues siempre se habla de que cuánto nos va a hacer caso el futuro presidente de los Estados Unidos. Si uno analiza, a veces en 8 años un presidente de Estados Unidos va una vez a Argentina, a veces nunca va a Chile, irá 2 veces a Brasil. Usted, en relación con el barrio, ¿cree que si ganara Biden cambiaría algo las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica? Porque Biden habla más bonito de acercamiento, pero a lo mejor sería lo mismo que Donald Trump, que no le interesa mucho sobre, incluso habla de los estados, habló una vez de los países mexicanos, ¿se acuerda? Sí. Yo creo que, bueno, históricamente las relaciones Estados Unidos-América Latina han estado alrededor de
cuánto le pueden servir los países de América Latina a los Estados Unidos, y mientras están bajo control, no hay problema, y cuando no están bajo control hay injerencia, ¿no? Digo, no creo que la postura de Biden sea muy diferente con respecto a Venezuela o con respecto a Bolivia o incluso con respecto a otros países como México, digamos. Creo que la política exterior de Estados Unidos con respecto a Latinoamérica es muy parecida, gane un republicano o gane un demócrata. No me parece que sea muy diferente. Digo, no nos olvidemos que Hillary Clinton apoyó el golpe de Estado en Honduras, y eso, o sea, y si tuviesen y si hubiese estado un demócrata en el poder, no sé si no hubiesen apoyado también el golpe de Estado en Bolivia de hace un año atrás, ¿no? Creo que eso no hubo una clara, durante Obama no se dijo está mal el golpe político que le están haciendo a Lugo, y bueno, se coqueteó con Brasil, pero porque Brasil le servía con motivos comerciales, ¿no? Pero si no hubiese sido así, no estoy tan segura. Digo, históricamente las relaciones están más asociadas con qué le conviene a Estados Unidos, que de alguna manera, digo, como país me parece que está bien, ¿no? Cada país tiene que velar por sus propios intereses, pero como latinoamericana no estoy muy contenta con cómo han sido estas relaciones. Ha habido gobiernos más amigables, qué sé yo, Jimmy Carter ha sido uno de ellos, hasta Kennedy de alguna manera, y por eso fue muy criticado, quizás asesinado, pero no estoy tan segura de que sea muy diferente. Profesor Jairo. Cero. El barrio. Cero. A no ser que compartamos límite con Estados Unidos o tengamos una población superior a 200 millones de personas, o sea, un mercado superior a 200 millones de personas, somos actores muy poco importantes dentro del macro de acción política norteamericana en la actualidad, y mucho menos en los próximos 4 años. Cuando tengan que recuperarse del COVID y de la crisis económica, ya la historia nos ha mostrado que cuando Estados Unidos tiene que recuperarse económicamente, lo hace hacia el interior, cerrándose un poco, y cuando se expande a sus socios comerciales más tradicionales, Europa, Japón, Brasil, México, Canadá. Aquí Paula Camacho nos pregunta algo pues bastante de actualidad. Doctora Mariana, ¿qué piensa usted frente a las redes sociales anti-Donald Trump? ¿Cree que crea una imagen negativa de este candidato sin lograr una investigación mayor, un background respecto a Donald Trump? ¿Es tan relevante la opinión anti-Trump en las redes sociales o ya la imagen mala la tenía? Yo creo que voy a desilusionarla un poco a Paula, pero creo que la idea de pensar en las redes sociales como un actor de cambio social se ha muerto, ¿no? Creo que quien tiene poder sobre las redes sociales es quien tiene el poder económico. Y eso se demostró con Cambridge Analytica, y creo que se demuestra a diario viendo quiénes manejan las tendencias en Twitter y en otras redes. Creo que sí es cierto, hay un discurso anti-Trump en las redes, pero también un discurso pro-Trump en las redes, ¿no? Trump es el candidato y es el político, él hace política desde Twitter, ¿no? Pero por otra parte, la gente no toma decisiones con respecto a su voto solamente basado en Twitter. Si bien es cierto, ¿no?, que en situaciones de polarización tan marcadas como las que vivimos en este momento, la influencia en un pequeño porcentaje de la población cambia el resultado de una elección. Y entonces una pequeña influencia por medio de las redes puede generar ese cambio, esa influencia
en el votante que genera el cambio de la elección. Pero para ser honesta, creo que el cambio podría ser más bien favorable hacia Trump que en contra de Trump. Creo que el dominio de las redes lo tienen ellos. Profesor Jairo, en el ámbito de las relaciones internacionales, pues esa bomba, ese misil contra el multilateralismo que ha sido el señor Donald Trump, sus relaciones con Europa bastante complicadas, ese aislacionismo que le endilga, ¿no? ¿Usted cree que en el ámbito de las relaciones internacionales sería positivo un cambio Donald Trump-Biden o el mundo va a seguir siendo como es hasta el momento? Bueno, en el campo de las relaciones internacionales, el cambio de Donald Trump a Joe Biden es un cambio significativo, sobre todo porque Joe Biden tiene mucha más experiencia en temas de relaciones internacionales que incluso Mike Pompeo, el secretario de Estado del presidente Trump. Entonces, yo creo que en cuanto a la visión internacional sí habría un cambio importante. Ahora, ¿dirigido a quiénes? Hay que ver. Yo creo que por los mensajes de la campaña, yo creo que va a estar muy enfocado a reconstruir la relación con Europa para reconducir el acuerdo de Irán e intentar reconducir los acuerdos de París, intentar reducir la tensión con China, con Rusia no pasará nada, y bueno, y moverse dentro de esos escenarios que le den un poquito de paz interna dentro del mundo demócrata. Se alejará de gobiernos con récord sospechoso en temas de derechos humanos, en donde podríamos quedar nosotros. Recordemos las declaraciones que dieron varias de las representantes de la Cámara de este grupo de AOC+3 frente a los temas de derechos humanos en Colombia. Entonces, habrá un cambio, será un cambio real, pero no olvidemos, Estados Unidos está en crisis económica. E históricamente, Estados Unidos durante la crisis económica se devuelve hacia sus fronteras para un poco impulsar desde el mercado interno hacia el exterior. Sobre todo, y aquí es importante electoralmente hablar de esto, es que los demócratas necesitan volver a fortalecer sus bases en varios de estos swing states del Rust Belt, de la parte norte de los lagos, porque son el antiguo sector industrial fuerte de Estados Unidos que con la globalización ha perdido fuerza. Y los demócratas necesitan reforzar eso para reforzar su botín electoral. Entonces yo creo que habrá un cambio con esa retracción hacia sus fronteras. Doctora Mariana, entre las cosas que me llamaron la atención que dijo Donald Trump ayer, que fueron bastantes, habló de que él evitó una guerra nuclear en sus visitas a Corea. Porque obviamente fue muy criticado, decían que se llevaba mejor con los dictadores que con los líderes democráticos de Canadá y Francia. Entonces, como una manera de justificarse, dijo que tuvo que hacerlo porque evitó una guerra nuclear. ¿Eso tiene algún componente lógico y real? La verdad es que no lo sé. Creo que de sus relaciones políticas, creo que esa fue una que llamó mucho la atención, ¿no? Y que fue mirada como un logro positivo, ¿no? Pero de ahí a que haya frenado una guerra nuclear, no estoy tan segura de que eso sea cierto, pero no tenemos la información para saberlo, ¿no? ¿No hay mayor empatía, Jairo, de Donald Trump con líderes más autoritarios que los líderes democráticos europeos? ¿Y tú crees que en muchos países de Europa, como en Francia, en Alemania, estarán cruzando los dedos para que gane uno y no gane el otro? En cuanto a la segunda parte de la pregunta, no sé. Yo sé que los electorados, la semana pasada salieron las encuestas de por quién de los países europeos quisieran votar y no es ni siquiera cerca, o sea, hay márgenes de 30 y 40% en favor de Biden. Entonces son los electorados. Los gobiernos dependen de los intereses. Por ejemplo, yo creo que Hungría y Polonia no les interesa mucho el cambio. Alemania y Francia a lo mejor sí.
Pero estas relaciones, como muy bien lo decía la doctora Mayo, tenían una razón de fondo y una razón de marketing político. Era el candidato que se vendía a sí mismo frente al hecho de yo puedo hacer negocios con quien sea, yo puedo llegar a un acuerdo, yo puedo, algo que no han hecho los demás, yo lo voy a hacer. Entonces fue un tema de marketing político más allá de un interés estratégico frente a Corea del Norte, porque la amenaza nuclear de Corea es una amenaza real, pero no a Estados Unidos. Corea, los ensayos de misiles de Corea no han sido exitosos para recorrer el Pacífico. Han sido exitosos para acercarse a Japón y hacerle ¡bu! Pero no para llegar a Corea, no para llegar a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos sentirse amenazado por el arsenal nuclear de Corea, no, pero sí la esfera de interés. Entonces, no sé, honestamente yo nunca le creí mucho a esas cumbres. Doctora Mariana, usted que está allí doctora, que vive allí en Estados Unidos, ¿cree que habrá pronto, después de una posible mandato de Donald Trump o de Biden, ya un relevo generacional? Nos pregunta Mariana Kisa en ambos partidos norteamericanos, porque hablábamos antes de la avanzada edad de los candidatos. ¿Qué relevo ve usted? Harris, Ted Cruz, el señor ¿cuál era el gobernador de Texas? Marco Rubio. ¿Los ve con futuro? La verdad es que creo que tenemos que esperar a ver qué pasa el 3 de noviembre. Y lo que pase el 3 de noviembre va a dictar mucho cuál va a ser el futuro en cada partido, ¿no? Y qué ala del partido tenga más poder que otra. Digo, no sé. Si pierde Biden, es la muerte política de Kamala Harris. Pero si gana, quizás ¿no? Por otra parte, digo un poco para continuar con la pregunta de Paula Camacho antes, creo que la renovación generacional puede estar también con la juventud y con quienes apoyan a este grupo de EOC Plus 3, ¿no? Alejandro Ocasio-Cortez y las otras 3 legisladoras. Creo que hay una posibilidad en esa área, pero si gana Biden, quizás el futuro es Kamala Harris, no lo sé. Creo que es muy difícil pensar en el futuro con certeza si no sabemos lo que va a pasar el 3 de noviembre. Con respecto al Partido Republicano, creo que tipos como Marco Rubio significan más una ala más de continuación del estilo Trump, y tipos como Ted Cruz son un poco esa cosa más del establishment republicano, ¿no? Y de político republicano. Pero también eso tiene que ver con quién gana y quién se afianza, creo que tiene que ver con quién gana el 3 de noviembre. Fernando, si me permites complementar lo que está diciendo la doctora de Mayo. Dentro de mis apuntes, busqué un par de publicaciones que hablaban de los futuribles 2024. Y Político, este portal de noticias políticas de Estados Unidos, hace un análisis muy interesante frente a lo que ha pasado en los últimos 4 años, que comenzó a construirse en 2008 y específicamente en 2010, pero en los últimos 4 años con el gobierno republicano, con el Partido Republicano. Si Donald Trump pierde las elecciones, hay un muy buen porcentaje que él se presente a las elecciones en 2024. Comencemos por ahí, porque constitucionalmente lo podría hacer. Pero si no lo hace, los grandes candidatos, según esta publicación de Político, para sucederlo, son candidatos del ala trumpista del Partido Republicano. El Partido Republicano, si pierde esas elecciones y si la pierde desde la perspectiva que proyectan las encuestas, en donde puede perder no solamente la presidencia, mantener la Cámara a los demócratas y perder el Senado, sino que perdería varias de las
asambleas estatales, que es donde de verdad se hace la política, se hacen los cambios, perdón, en Estados Unidos. Si eso pasa, el Partido Republicano entra en un proceso de reforma e inmediatamente para el 24 esa reforma todavía no está implementada. Por lo tanto, en 2024 entrarían a participar los candidatos del ala trumpista del partido, que son obviamente Mike Pence, la ex embajadora y gobernadora Nikki Haley, Mike Pompeo, un senador bastante peculiar que se llama Tom Cotton, que es discursivamente el gran heredero de Donald Trump, y no nos podemos olvidar obviamente ni de Ivanka ni de Don Jr. En el lado demócrata las cosas son distintas, porque como muy bien lo dice la doctora, Kamala Harris parte en la punta, pero obviamente Alexandria Ocasio-Cortez va a tener 4 años más de exposición, 4 años más de buena prensa, y va a tener, y ya para ese entonces va a tener 2 años más de la exposición que tuvo Barack Obama antes de que fuera electo presidente. Y frente a ella, una figura muy interesante va a ser la figura del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de estirpe política, relacionado con los Kennedy. Esto en el Partido Demócrata, aunque el último Kennedy se quemó, aún tiene cierta importancia en lugares importantes. Profesora Mariana, estos políticos anti-statu quo se están colocando como de moda, ¿no? Johnson en el Reino Unido, Erdogan, el de Hungría, el de Filipinas. ¿Por qué cree usted que ya lo políticamente correcto no vende y mientras diga cosas más extrañas por fuera de lo común que esperamos de los políticos, parece que hay mayor éxito electoral? Vea el presidente de Turquía, vea el presidente de Hungría, incluso el de Polonia. ¿Usted cree que esa es una corriente, abandonar la mala fama de la política y ser rupturista, anti-statu quo? ¿Abre llaves en lo político eso? Decir lo que yo pienso. Creo que es algo que apela al voto de derecha. Y porque ser anti, yo no sé si son candidatos status quo o anti-status quo, o son candidatos que se quieren separar de cierta parte del status quo, pero no de todas, ¿no? Porque, digo, creo que hay una espectacularización del perfil de estas personas, ¿no? Y creo que tiene que ver con un proceso de derechización del mundo que ha generado que este tipo de candidatos sean populares, porque si decimos candidatos anti-status quo, Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders también lo son, ¿no? Y sin embargo, no están posicionados de la misma manera o en el mismo lugar o en el mismo espacio que ellos. De hecho, la discusión política dentro del Partido Demócrata era que el único candidato que podía realmente ganarle a Trump era Bernie Sanders, porque él también era anti-status quo, ¿no? Y que iba a atraer el voto que también atraía a Trump. Digo, nunca lo vamos a poder saber porque Bernie Sanders ya no tiene otra oportunidad para ser candidato y Trump esta es su última, ¿no? Pero creo que no estoy tan segura de si tiene que ver con eso o tiene que ver con una forma de generar esta espectacularización de la política que hace creer que no son políticos, pero en realidad no sé. Todo eso para decir no sé. ¿Y profesor Jairo? El caudillismo político no es algo nuevo. O sea, estas figuras que se presentan como unos actores que están por fuera del entorno político y que el entorno político es sucio y tal. Esto no es nuevo, sobre todo no es nuevo el Río Grande para el sur. Aquí todos los candidatos, en cuanto más alejados se presenten del partido, pues mejor se sienten. Y en Estados Unidos es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que la irrupción de Donald Trump fue una irrupción muy violenta. Fue una irrupción
ya demasiado por fuera de las normas que venían acostumbrados dentro de los escenarios políticos, y por eso genera ruido, pero yo no creo que fuera algo tan novedoso. Ahora, la llegada al poder de estos personajes de los que tú hablas, de Orban, de Trump y de Johnson, tiene una razón de fondo. Ellos no llegan ahí de la nada. Y es esta idea, que es fruto de estos escenarios de radicalización, perdón, de polarización en los que vivimos, en donde si yo estoy en el poder, yo no tengo en cuenta al otro para construir mis ideas. Yo construyo las mías y que el resto mire a ver cómo se acomoda. Cuando tú haces eso mucho, estos escenarios electorales crean espacios para que surjan estos personajes que le hablan a las personas que se han sentido discriminadas, que se han sentido separadas, que se han sentido, y que no solamente se han sentido, sino que tienen capacidad de influencia política. Porque los afroamericanos se han sentido discriminados, y lo son en Estados Unidos, pero muchas veces, y sobre todo en algunos estados específicos, no tienen capacidad de cambio. En cambio, por ejemplo, lo que pasó en 2016, cuando los blancos de los suburbios o de las áreas rurales se sintieron atacados por los cambios sociales y económicos impulsados por la administración Obama, pues estos sí se movilizaron, votaron y eligieron a alguien contrario completamente a las políticas con las que ellos se sintieron atacados personalmente. Profesora Mariana, Ana María Gómez aquí nos consulta, ¿cómo se ha afectado el discurso de los candidatos en los debates ahora que algunos medios de comunicación investigan si lo que dicen es verídico o no? O sea, ¿se les cobra las mentiras a los candidatos ahora que las podemos detectar o no? No, de hecho, bueno, como decía al principio, Trump es un mentiroso serial, es muy bueno al mentir y no le importa un corno si lo agarran en la mentira o no, y vuelve a decir la misma mentira una y otra vez y la repite. En la misma noche. Sí, bueno, miente, que algo quedará, ¿no? Creo que esa es la política más bien, y no creo que le importe demasiado si un fact-checker dice que lo que dice es mentira, porque de hecho además parte de su discurso y parte de su mensaje es que los medios de comunicación mienten y crean fake news, ¿no? O sea, se aprovechó de este concepto de la noticia falsa que se utilizó durante su campaña para desprestigiar a Hillary como algo que él se apropió de esto, de este concepto, y dijo, los medios de comunicación, o sea, los medios que lo ponen en evidencia a él, lo que hacen es crear noticias falsas. Entonces, todo lo que dicen que él miente son noticias falsas y su base le cree. Así que creo que no ha cambiado nada. En marketing político, cuando tú construyes una campaña dentro de escenarios de polarización, como lo decíamos al principio, lo primero que tú tienes que definir clarito es quiénes son tus enemigos. No son quiénes son tus adversarios, sino quiénes son tus enemigos. Entonces, sobre esa base, Donald Trump lo hizo la campaña de Donald Trump lo hizo magistralmente, construyendo o constituyendo a los medios de comunicación en los enemigos. Le puso un moño al trabajo que venía haciendo Fox News desde inicios del siglo XXI, de consolidarse y de separarse y de marcar muy bien las diferencias. Llegó Donald Trump y ya le puso un moño a esas diferencias y ya los encapsuló como enemigos. Por lo tanto, usted al enemigo no le cree. Entonces, si CNN dice, el fact-checker de CNN, que es absolutamente maravilloso ustedes seguirlo durante los debates, porque es que produce casi que en tiempo real. Y él dice que la gran mayoría de pronunciamientos de Donald Trump ayer fueron mentiras, pues a los seguidores de Trump no le importa porque ya saben que CNN es el CNN, NBC, Doctora Mariana, doctora Mariana, ¿por qué la percepción desde fuera? Usted vive en Estados Unidos. De acá vemos que pues, Donald Trump tiene muy mala prensa, medios de comunicación muy importantes escritos le están dando durísimo,
Y con Barack Obama, pues, no sé, lo mostraban como alguien cariñoso con su esposa, a Donald Trump lo muestran grosero con su esposa, Obama comía lechuga, Donald Trump come hamburguesa, de Rambo, o sea, le hacen una imagen como caricaturesca. Y si usted analiza, la política exterior de Barack Obama no fue pues tan rimbombante, sobre todo en el Medio Oriente. ¿Usted no piensa que la prensa ha sido mucho más generosa con Barack y su gobierno, hasta un premio Nobel que nadie se explica por qué se lo dieron? Ni por qué lo aceptó. Exacto. Creo que el que se lo hayan dado fue simbólico, el que lo haya aceptado es lo que es inaceptable. Pero creo que todas las cosas que vos definiste de Obama, como alguien que es cariñoso como su esposa o que come rúcula, creo que eso es verdad, hace ejercicio, juega al básquet, es bueno con sus hijas, y Trump maltrata a su mujer y a todas las mujeres, come hamburguesas, digo, todo eso es cierto, ¿no? Y creo que construyen, por supuesto, con cosas que hacen muy bien los editores y los que escriben también, los reporteros, tiene que ver con la famosa teoría del framing, ¿no? Que de alguna... Y qué atributos le damos a ciertos personajes, ¿no? Pensando en que cada candidato como objeto y en qué atributos le otorgamos a esos candidatos. Obama es saludable, Obama es un hombre bueno con su familia, o Trump no se cuida y es malo con su familia. Digo, esas son cosas que se han construido porque de alguna manera los medios le dicen a la gente cómo pensar sobre ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, si bien es cierto lo que vos describís, lo han hecho en base a hechos reales. Entonces es un poco más difícil cuestionar el accionar ético de los reporteros y editores cuando se trata de esto, ¿no? Es cierto que fueron mucho más benevolentes con Obama y ha habido una autocrítica. A principios del gobierno de Trump esto fue resaltado y desde el New York Times se hizo una autocrítica con respecto a no haber sido más duros en su cobertura con el gobierno de Obama. Pero por otro lado, lo que están haciendo es cubrir la verdad, ¿no? Entonces, no sé si es tan difícil construir a este personaje, Trump, como malvado, cuando él mismo se construye como malvado, ¿no? Y eso es lo que le da el poder que tiene con mucha parte del electorado. Profesor Jairo. Yo creo que la doctora Mariana dio en el clavo, y es la teoría de a ver, comencemos porque es que nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, la gran mayoría de nosotros no tienen contacto directo con la política. Por lo tanto, la política en nuestra vida es construida muy a través de procesos de mediación. Y esas construcciones mediáticas tienen un proceso de encuadre. Ahora, tú ese encuadre lo puedes hacer sobre elementos profundamente ficticios y al final del cuento se termina descubriendo, o sobre elementos reales que tú terminas resaltando de tal forma que se convierten en un todo. Como muy bien decía la doctora, es el villano que ya se sentaba en The Apprentice, en el reality show de Trump, que él nunca se mostró cercano ni nada, sino que era el you're fired, y te largas de aquí. O la persona cercana, no somos estados rojos o estados azules, sino que somos Estados Unidos de América, el 2004, y después toda la campaña de Yes We Can y Hope de 2008, y la cercanía de Michelle, que es una cercanía real, y todo el tema de los asesores y Pete Sousa. Hay toda una dinámica cultural en torno a la figura de Barack Obama,
construidas sobre elementos reales, algunos que pueden ser ensalzados. Y que pudieron ocultar muchos de los errores que él cometió durante su presidencia. Dicho eso, más allá de esos errores, como muy bien lo decía un colega, el empaque bonito de Barack Obama fue un empaque bonito que trajo tranquilidad, que trajo un poco de estabilidad en el globo y que, bueno, con excepción de Oriente Medio, más o menos funcionó, más o menos. Claro. El profesor Juan Cárdenas nos consulta, o les consulta a ustedes, ¿creen que las estrategias que están implementando redes como Facebook, Twitter, WhatsApp, para regular la difusión de información de campaña a través de sus canales, pueden tener algún efecto sobre una deliberación más racional en la campaña? Jairo. No. No, ¿cómo? No. O sea, mientras Facebook, Twitter y todas estas redes sociales sigan teniendo tan poquitos controles de creación de cuentas, las bodegas van a seguir existiendo. Y mientras las bodegas sigan existiendo, pues estas dinámicas de desinformación van a seguir. A lo mejor bloquean las cosas que ya son absolutamente ilógicas, salvajes y tal, pero a lo mejor no bloquean esos pequeños mensajes, esas pequeñas mentiritas. Esas pequeñas mentiritas van actuando como la gotita en la piedra, como la gota de agua en la piedra. ¿Sí? Y a medida que, o esos retweets que cuando uno se da cuenta, la piedra tiene el hueco. Entonces, no se construyeron sobre grandes teorías conspirativas o sobre mentiras, pero se construyeron sobre imprecisiones pequeñas que se convirtieron en realidades al final. Doctora Mariana. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jairo. Creo que me imagino, ¿cómo es que lo llamaste? ¿Bodegas? Sí, las bodegas, es que, perdón. Son las granjas de trolls, ¿es eso lo que quisiste decir? Exactamente. Okay. No conocía esa terminología. Creo que, como dije antes, ¿no? Cuando le contestaba a alguien con respecto a la esperanza de usar los medios sociales para crear cambios, las redes sociales para crear cambio social, creo que de la misma manera, con más o menos restricción, el que tenga más poder económico para armar estas granjas de trolls en donde sea que estén, porque por ahí no están en Estados Unidos, están en otras partes, creo que es el que va a ganar la discusión en esos espacios. Y va, como decía antes, esa pequeña influencia en un pequeño porcentaje de la población te cambia el resultado de una elección. Y es muy importante. Y bueno, y además creo que estas redes tienen un discurso de que están intentando controlar más, pero no sé hasta qué punto eso realmente es cierto. Porque también se agarran de que ellos no pueden intervenir en la libertad de expresión y cosas por el estilo, con lo cual, creo que es muy difícil pensar que eso puede tener algún cambio. Perdón, Fernando, yo quiero complementar lo que está diciendo la doctora Mariana, y es que precisamente los jóvenes, que son una de las grandes poblaciones consumidoras de estas redes sociales, se quedan en el impacto, en la idea del impacto de la red social, se quedan en el impacto del retweet, de las tendencias, de los seguidores o de los likes. Y dejan de lado, en parte porque los políticos así lo hacen, porque no logran convencerlos, dejan de lado que la verdadera forma de impactar la sociedad es a través de un voto informado, de un voto educado. ¿Sí? Un voto educado desde sus tendencias, no es exactamente igual, pero de un voto. Y lo que vemos, y eso no solamente es un problema de Estados Unidos, es un problema de Colombia, yo no sé Argentina, yo no sé Chile, yo no sé Brasil, sé que España es igual. El problema es que los jóvenes no votan. No votan. Y
Entonces, en vez de darle tanta trascendencia a las redes sociales, lo que tendríamos que hacer es, bueno, vamos y depositamos el voto y nos vamos a ver qué hacemos de ahí. Aquí Ana María Gómez habla de qué consecuencias creen que traerá para Trump su declaración de que él es menos racista. Eso es algo que me llamó la atención en el debate de ayer. ¿Tú crees que realmente hay que ser muy cara dura para decir que él no es racista o para decir que él ha hecho por los afroamericanos más que Abraham Lincoln? O sea, no es contraproducente que en su discurso diga cosas que sabemos que no son. O sea uno puede mentir, ¿no? Pero también. Pero es ¿Crees que eso a la larga le afecta o le fortalece? Volvemos sobre lo que la doctora Mariana decía, es la construcción del personaje. El personaje se construyó así, se define así, se desarrolla así, gobierna así, pues vive así. Él vive en su mundo y sus seguidores le compran ese mundo. Obviamente, él no es la persona después de Lincoln que más ha hecho por los americanos. Históricamente no lo es. ¿Sí? Y tengamos en cuenta un detalle histórico. El vicepresidente de Lincoln, un racista confeso, es uno de los pocos presidentes que de verdad ha sido enjuiciado y condenado por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, sí, no, olvidémonos de esa idea. Y lo que el personaje está haciendo es simplemente reconstruyendo esa utopía imaginaria en la que él vive. Claro, es un personaje, pero hay que tener en cuenta que este personaje no es el alcalde de Celete, Córdoba, es el presidente de Estados Unidos. O sea, es grave que sea un personaje. Y sí, es muy grave. Por eso hay muchos que están muy preocupados, ¿no? Porque es muy grave. Pero personajes hemos tenido en todos lados. O sea, personajes como ese hemos tenido en México, obviamente en la gran mayoría de países centroamericanos, del Canal Paltur también. O sea, sí, bueno, sin ir muy lejos, la construcción de Bolsonaro y de Mauricio Macri en la Argentina, digo, para mí, a mí me querían matar cuando yo en el 2016 decía gana Trump. Y me decían, no puede ser, gana Hillary. Y le digo, no, tiene el mismo discurso que tuvo Macri hace un año atrás, que le dio resultado en la Argentina y está haciendo las mismas cosas, usando las mismas técnicas, va a ganar. y no es que yo soy una genia, es que vi esa construcción de personajes con mentiras. Digo, hace poco a Macri le hicieron una entrevista en un canal de televisión en la Argentina y bueno, decían mentira tras mentira y con una convicción del personaje que se lo cree, ¿no? Es como, es esta creación y bueno, y a su base y a sus seguidores no les importa que mientan. No les importa que, o sea... Exacto, y son creaciones ficticias en ambos lados del espectro. O sea, tanto en la izquierda como en la derecha utilizan estas tácticas para construir personajes, para crear caudillos, para crear causas por las cuales las personas se levanten en armas y vamos a por ello. Fíjense que en la construcción de personajes tenemos el caso de Pepe Mujica, que sería al otro extremo, ¿no? La imagen que le apuesta Pepe Mujica poco menos que Don Bosco, o sea, es un ser ya de una bondad, de una humildad, pero es un político o la bondad que le han dado algunos a la Concertación en Chile, que gobernó con el mismo plan económico de Pinochet, y es izquierda y no cambió el modelo económico. O sea, la construcción de imágenes es algo muy, muy, muy habitual. Es la construcción de padres. O sea, es que, de nuevo, la política nos queda muy lejos. Y para acercarnos a la política nos la acerca a alguien. Entonces lo que hacen estas personas es hacer un cuadrito y hacer que las personas vean por ese cuadrito. Y lo que hay en ese cuadrito se termina consolidando como una realidad para ese ser humano. Porque se la construyeron, y más ahorita que tenemos una segmentación de audiencia tan grande, las realidades son microconstruidas. O sea, a la doctora Mariana le hacen un perfil en o a mí o a ti, Fernando, nos hacen un perfil en nuestras redes sociales y nos comienzan a llegar mensajes y propagandas y tal dedicadas exclusivamente a nosotros.
Y si eso lo hace comercialmente, la política no va a ser distinta. Entonces la construcción de estos personajes se hace pensando en esos fulanos y haciendo matemática electoral. Bueno, para ir terminando, doctora Mariana, ¿qué panorama ve para el mundo, porque esto es el mundo, en una eventual reelección de Donald Trump? No quiero pensarlo. Pero hay que enfrentarlo. Es que Sí, es pero una... dame unos días de hacerme la ilusión de que eso no será posible. Creo que es muy peligroso, la verdad. Pocas veces digo lo que pienso, pero creo que el vivir acá en Estados Unidos y estar viviendo esta circunstancia y esta situación hace que uno tenga la necesidad de decir abiertamente, yo no lo quiero a Trump. Y hace una semana atrás, una colega de antropología de mi universidad, por haber hecho un comentario en Twitter con respecto al debate de los vicepresidentes y dando su apoyo a Biden contra Trump, la levantaron en Fox y ha sido foco de amenazas de muerte, de amenazas de ser violada, unas cosas espantosas, ¿no? Y la cultura del odio que ha generado Trump en este país y que ha fomentado y que ha reavivado y que, o sea, digo, los racistas existían, pero estaban escondidos, ¿no? Ahora se sienten empoderados. Y creo que esa situación es muy peligrosa y las repercusiones de eso en el mundo fuera de los Estados Unidos también son peligrosas. Y bueno, por eso te digo, no quiero pensarlo, porque a diferencia de Jairo, yo me voy a dar, yo creo que gana Trump. Lamentablemente creo que gana. Y entonces, bueno, nada, ¿no? Ojalá esté equivocada. Las encuestas dicen lo contrario, pero... Oye, Jairo, se la voy a poner más fácil. ¿Qué pasa si gana Biden en el mundo? Yo no creo que volvamos a una concepción de la normalidad que teníamos. Esa normalidad ya no existe. La pandemia, la crisis nos va a tener en una construcción de realidades alternativas y nuevas durante un tiempo. Yo creo que la cultura de odio que se construyó en los últimos 6 años, yo no creo que desaparezca, lastimosamente. Entonces, como no va a desaparecer, yo quiero tener la esperanza de que si gana Biden, haya un proceso de reconstrucción y un proceso de acercamiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que el ala liberal, más liberal de los demócratas, no quiere construir con los republicanos. Y si eso no se logra, la polarización no cesa. La polarización cesa cuando usted deja de darle armamento a su enemigo. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, o sea, lo que se tiene que hacer es construir, y yo no creo que eso se vaya a dar. Entonces, yo creo que vamos a tener un ambiente de crisis complejo, pero un poco menos cinematográfico o dramático que Donald Trump. No. Y obviamente con mucho discurso de odio, eso sí está clarísimo. Pero yo me la juego por las encuestas. No sé quién va a ganar, pero es que los márgenes son muy grandes. Vamos a ver. O sea, la doctora Mariana Trump, yo muy a mi pesar y con una fractura en el corazón digo que va a ganar Donald Trump. Y tú, Jairo, dices que por la encuesta ganaría Biden. O sea, estamos 2-1. 2-1. Fallo así de corte. Pero yo quiero que Jairo tenga razón. Bueno, doctora Mariana, profesor Jairo, ha sido una jornada muy chévere. Hemos compartido temas que nos gustan a todos nosotros y les agradezco mucho su participación, darse la molestia de estar con nosotros, de compartir estos temas con los profesores, con los estudiantes. Y bueno, las circunstancias de la vida seguramente nos pondrán parecida a esta. Le agradezco mucho, doctora Mariana, un gusto conocerla. ¿Y cómo se despide?
Bueno, muchas gracias. Dígalo hoy, cambie para siempre. Ha sido un placer de verdad compartir este espacio con ustedes dos, pero quiero antes de irme agradecer a Juan David Cárdenas por su invitación para participar en esta muy rica conversación y enriquecedora en todo sentido sobre este tema que es muy relevante, como dijiste al principio, no solamente para los Estados Unidos, sino que para el mundo. Profesor Jairo. Para mí es, cada vez que tengo la posibilidad de hablar con la universidad, para mí es un placer. Muchas gracias a Juan David, muchas gracias a la doctora Córdoba, muchas gracias Fernando, muchas gracias doctora Mariana por todo el aprendizaje. Y pues nada, a todo el mundo, aquí estamos para lo que se necesite. Muchas gracias. Bueno, espero que haya sido interesante para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Muy amables por su atención. Un fuerte abrazo. A votar, todos a votar cuando lleguen las elecciones. Chao. A votar.